El tema de hoy que vamos a conversar es sobre la prescripción. Y la prescripción en el proceso penal paraguayo lo tenemos en el artículo 101 del Código Penal, definiendo que la prescripción extingue la sanción penal. Entonces, desde el punto de vista, no es un obstáculo la prescripción para la persecución de un hecho punible, sino que en honor a la eficiencia no tendría sentido que un fiscal investigue una causa de la cual no se puede derivar en pena. El Código Penal, en su artículo 102, define una técnica para el cómputo del plazo, lo cual establece en 3 categorías. Cuando la pena privativa de libertad puede ser de 15 años a 25 años, entonces da como el máximo, la prescripción es a los 15 años, de nivela hasta el máximo que puede ser 15. En el siguiente extremo nivela para abajo, cuando la pena privativa de libertad puede ser con multa o hasta 3 años, entonces define que la prescripción es a los 3 años. Y en los casos similares, lo que deja en el medio sería, de repente cuando dice 4, cuando dice 5, entonces la prescripción da en el plazo similar. Entonces, cuando ya entendemos cómo hacer el cómputo de los plazos, si va a ser de hasta 15 años, si va a ser hasta 3 años, si va a ser en un plazo similar, el siguiente proceso que hay que analizar en la conducta es cuándo termina la conducta. Y es muy importante esta distinción de cuándo se consuma el hecho y cuándo termina la conducta. Porque en la mayoría de los tipos penales puede ocurrir que la consumación y la terminación de la conducta sean en el mismo hecho. Por ejemplo, en un tipo penal de homicidio culposo, tenemos que la conducta termina y donde se consuma el hecho y donde también termina la conducta, que puede ser la falta de deber de cuidado. Y tenemos otros tipos penales en los que puede distar un elemento del otro. Como ejemplo podemos abordar el tipo penal de estafa. Tenemos, por ejemplo, que para la consumación de la estafa se da que el engaño tiene que incurrir en un despojo patrimonial por parte de la víctima. Ahí tenemos una consumación de estafa. Pero para que eso finalice la conducta, este despojo patrimonial tiene que beneficiar en un interés económico por parte del actor del tipo penal. Y ahí puede existir el caso en el cual se haya realizado la conducta, se haya consumado en una fecha y años posteriores se haya terminado la conducta con el beneficio que se indujo a través de ese engaño. Entonces, para eso es importante que el Código Penal hace referencia a que el cómputo se tiene que hacer desde que termina la conducta. Entonces, ya sabemos cómo se hace la nivelación en estas 3 fórmulas para establecer cuáles son los plazos. Ya sabemos que se tiene que contar desde el momento en el cual termina la conducta. Y una modificación introducida por la Ley 3440/2008 es que el cómputo se tiene que hacer a fines de la prescripción, tomando en cuenta el tipo legal. Entonces eso implica un pequeño ejercicio para que podamos entender esa distinción entre cuál sería el tipo legal y cuál sería el tipo base. Y ahí tenemos que remitirnos nuevamente al artículo 14 del Código Penal cuando tenemos ese listado de definiciones. Y ahí mismo define que el tipo legal es cuando el código describe la conducta sin tomar en cuenta las agravantes y las atenuantes, o sea, solamente la conducta. Nuestro Código Penal implementa un sistema de ejemplos reglas para la medición de la pena. ¿Qué significa esto? Define 2 elementos, 2 grupos de categorías, que por un lado encontramos los ejemplos reglas nominados y los ejemplos reglas innominados. Podemos encontrar esta aplicación en el artículo 187, en el inciso 3, cuando habla del tipo penal de estafa y dice que la pena privativa de libertad puede ser aumentada hasta 8 años, dando así facultad al tribunal de valorar cuáles serían estos elementos de convicción para considerarlos especialmente graves y atenuar, que en un principio era un marco penal de 5 años, extenderlo hasta 8 años. Entonces, donde tenemos que en este caso concreto, el tipo penal de estafa, en los casos especialmente graves, puede ser con una pena privativa de libertad de hasta 8 años, hasta 8 años no puede ser considerado, o sea, estos ejemplos regla y nominados no pueden ser utilizados a la hora de hacer el cómputo de la prescripción.
porque volvemos otra vez a lo que decía el artículo 14, donde vamos a usar para el cómputo el tipo legal, y el tipo legal es donde se describe la conducta. Y como veníamos definiendo, los ejemplos reglas son elementos que no pueden ser considerados a la hora de hacer el cómputo de la prescripción, porque principalmente no forman parte de lo que sería el tipo legal base. El elemento diferenciador, para que podamos comprender la distinción entre los ejemplos reglas y el tipo legal base, se radica en la palabra será y podrá ser. Y un ejemplo de ello tenemos en el artículo 161, cuando habla de hurto, dice que la pena privativa de libertad será hasta 5 años. Dice será, entonces de esa forma configura lo que sería el tipo base. Y sin embargo tenemos en el artículo 162 de hurto agravado, cuando refiere a la pena, dice que la pena podrá ser. Y en el tipo penal de hurto agravado, el artículo define que el hurto agravado podrá ser aumentado hasta 10 años de pena privativa de libertad. Entonces, aunque tengamos hurto y hurto agravado separados, se entiende que el tipo base para materia de la prescripción se tiene como tipo legal el que prescribe el hurto simple de 5 años. Hoy vamos a hablar sobre las conductas típicas que define el Código Penal en el proceso penal paraguayo. Para eso vamos a remitir